Esto no nos interesa porque estos ciclos son reflexivos y son simétricos. Lo que me interesa es que si hay una flecha de ida, también hay una flecha de vuelta. Entonces yo puedo decir que es simétrico, ¿no? Eso era lo que revisábamos nosotros en el digrafo. Y si lo reviso en la matriz, yo encuentro la matriz traspuesta de R, es decir, lo que es fila se convierte en columna, lo que es columna se convierte en fila. Y si mi matriz es igual a la matriz traspuesta, nosotros decimos que la relación es simétrica. Entonces, como podemos ver, M de R es igual a su traspuesta, por lo tanto, la relación es simétrica. Quiere decir que cumple la segunda propiedad, que es simétrica, y vamos a verificar, bueno, acá teníamos la definición para ser simétrica, dice para todo A, B, que pertenece a A, si A está en relación con B, implica que B está en relación con A, ¿sí? 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2 y 2, 2. Y nosotros decíamos que era simétrica, ¿no? Hemos verificado por el digrafo, hemos verificado por la matriz, hemos verificado de forma analítica. Entonces nosotros decimos la relación cumple la propiedad de ser simétrica. Nos faltaría verificar la propiedad de transitividad. ¿Qué decíamos en la propiedad de transitividad? Si aparecen, ¿no? Esa es la condición. Si aparecen pares ordenados, A que está en relación con B y B que está en relación con C, entonces implica que A debe estar en relación con C. Es decir, si existe un par ordenado cuya segunda componente es la misma que la primera componente de otro par ordenado, también debe implicar que existe un par que tenga la primera componente del primer par ordenado y la segunda componente del segundo. Por eso, bueno, acá le he colocado en colores, digamos, para que podamos visualizar cuál. Si aparecen estos pares ordenados, también debe aparecer este otro par ordenado. En las primeras clases nosotros habíamos verificado la propiedad de transitividad, la habíamos verificado solamente en forma analítica, ¿no? ¿Qué significaba? Que yo iba a agarrar un par ordenado de la relación, ¿sí? Vamos a copiar mi relación acá. Iba a verificar la segunda componente y buscaba dentro de mi relación otros pares ordenados que empiecen con 1, su primera componente sea 1. Si aparecen estos pares ordenados, por lo tanto debe aparecer este par ordenado de acá, 1 y 2. Aparece, sí aparece. No hay otro par que empiece con 1, pues nosotros seguíamos buscando, estamos recordando lo aprendido ya. Agarramos el segundo par ordenado, ¿sí? Un momentito, por favor. Agarramos el segundo par ordenado, verificamos la segunda componente y buscamos en la relación otros pares ordenados que empiecen con 2. Entonces, vamos a verificar el par ordenado 1, 2 y 2, 1. Y vamos a verificar el par ordenado 1, 2 y 2, 2. ¿Sí? Entonces, aparecen estos pares ordenados que cumplen esta condición, por lo tanto, debe también existir un par ordenado A, C. Entonces decimos 1, 1 pertenece, sí pertenece, 1, 2 pertenece, sí pertenece, ¿no? Y así vamos verificando en toda mi relación, ¿sí? Pero en la anterior clase nosotros habíamos estudiado otra forma de verificar la relación de transitividad. Y ello era a través de construir su digrafo y buscar su relación de conectividad. ¿Sí? Entonces, vamos a traer acá el digrafo.
¿sí? El dígrafo que hemos dibujado acá arribita, lo vamos a copiar. Y vamos a encontrar su relación de conectividad, ¿no? Para verificar la relación de transitividad, ¿sí? Entonces, encontremos su relación de conectividad. ¿Qué decíamos? La relación de conectividad era R infinito, ¿no? Entonces tenemos acá R y infinito. Esa es la relación de conectividad. ¿Cómo la buscábamos? Nos parábamos en un par ordenado y verificábamos a qué otro, disculpen, nos parábamos en un nodo y verificábamos a qué otro nodo podíamos llegar. Entonces de 1 puedo llegar a 1 o puedo llegar a 2, ¿no? Entonces 1,1 y 1,2. Me voy a 2, de 2 puedo llegar a 1 y también puedo llegar a 2, ya sea así, mire, yendo a 1 y después volviendo a 2 o así, ¿no? Porque pueden existir distintos caminos. Entonces, esa es mi relación de conectividad. Y para que sea transitiva, mi relación R debe ser igual a la relación de conectividad, ¿sí? Si cumple esa condición, si R es igual a la relación de conectividad, acá está R, ¿sí? Ese es R. Si R es igual a la relación de conectividad, entonces nosotros decíamos que era transitiva, ¿no? ¿Sí? Esa es otra forma. En vez de hacerlo analítico, nosotros verificamos a través de esta condición, ya que la relación de conectividad es la cerradura transitiva de una relación. Entonces, esta relación es reflexiva, es simétrica, es transitiva, por lo tanto es una relación de equivalencia. Y si es una relación de equivalencia, yo puedo encontrar sus clases de equivalencia, ¿sí? Entonces las clases de equivalencia solamente son definidas para relaciones de equivalencia. Las clases de equivalencia están determinadas de la siguiente forma, dice, las clases de A es el conjunto formado por las B que pertenecen a A, tal que A esté en relación con B. Las clases de equivalencia se realizan de cada uno de los elementos del conjunto. El resultado es un conjunto que contiene las segundas componentes que también pertenecen a A, porque estamos hablando de relaciones de equivalencia, relaciones que están definidas en un solo conjunto, ¿no? Entonces, tanto A y B van a pertenecer a A. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Acá yo tengo un conjunto, 1,2, tengo mi relación, ¿sí? Esta relación es una relación de equivalencia, es la que hemos verificado anteriormente, porque es reflexiva, simétrica y transitiva, entonces puedo encontrar sus clases de equivalencia, las clases de equivalencia de R, ¿sí? Definida de la siguiente manera, ¿no? Entonces, las clases de equivalencia que yo voy a encontrar son de los elementos, la clase de 1 y la clase de 2. Entonces, ubico todos los pares ordenados que empiezan con 1, que su primera componente es 1, y copio mi segundo término. Copio 1 y copio 2. ¿Sí? Esas son las clases de equivalencia de 1. B, que pertenece a A, tal que A esté en relación con B. Y hago lo mismo para las clases de equivalencia de 2, ¿no? Ubico los pares ordenados cuya primera componente sea 2 y copio la segunda componente, 1 y 2. Entonces, a eso llamamos nosotros clases de equivalencia. Ejemplo,
Acá tengo otro ejemplo, acá tengo un conjunto A y tengo una relación R sub 2, que es un subconjunto de A por A. Esta relación es una relación de equivalencia, ¿sí? Es reflexiva, es simétrica, es transitiva. Entonces nosotros vamos a encontrar sus clases de equivalencia de R sub 2, las clases de cada uno de los elementos. Entonces tenemos las clases de 1, ¿ven? Las clases de 2 y las clases de 3. Para encontrar las clases de 1, pues yo ubico los pares ordenados que empiezan con 1 y copio su segunda componente. Para las clases de equivalencia de 2, ubico los pares ordenados cuya primera componente sea 2 y copio su segunda componente. Y para las clases de equivalencia de 3, ubico los pares ordenados cuya primera componente sea 3 y copio su segunda componente, ¿no? A eso se refiere. Si ustedes se recordarán, esto es parecido a la relación de rango de un conjunto, ¿no? Todas las segundas componentes. Solamente que cuando encontramos el rango de un conjunto lo hacíamos con relaciones binarias. En este caso lo hacemos, las clases de equivalencia solamente son de relaciones en un solo conjunto, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra relación también definida sobre el conjunto 1, 2, 3, por lo tanto, mis clases de equivalencia son de 1, de 2 y de 3, ¿sí? De 1, pues voy a copiar el 1 y el 3, ¿no? Las segundas componentes. Las clases de equivalencia de 2, es solamente 2, y las clases de equivalencia de 3 es 1 y es 3, ¿ok? A eso llamamos nosotros clases de equivalencia. Y bueno, sobre estas clases de equivalencia, nosotros podemos verificar los siguientes lemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el lema? Dice, sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto A, entonces, si las clases de equivalencia son iguales, el par ordenado existe. Si las clases de equivalencia son distintas, el par ordenado no existe. Entonces, miren, sobre este conjunto está definida esta relación de equivalencia. Entonces voy a encontrar las clases de 1, van a ser 1 y 3. Las clases de 2 va a contener el elemento 2 y la clase de 3 va a contener los elementos 1 y 3. ¿Sí? Hasta acá yo creo que no hay ningún problema de definir las clases de equivalencia. Ahora vamos a verificar las clases de equivalencia que son iguales. Entonces nos situamos en mi clase 1 y verificamos. 1 no es igual a 2, pero sí es igual a 3. Entonces, la clase de equivalencia 1 es igual a la clase de equivalencia 3 porque tienen los mismos elementos, ¿no ves? Significa que la intersección entre estos conjuntos va a ser distinto de vacío. Eso es lógico. La intersección va a ser distinto de vacío porque todos sus elementos son iguales. ¿Y qué más nos dice? Que si las clases de equivalencia son iguales, el par ordenado 1,3 va a pertenecer a la relación igual el inverso, 3,1. 3,1. Entonces esos pares ordenados van a existir. ¿Qué pasa si los pares ordenados, si las clases no son iguales? Por ejemplo, la clase 1 es distinto de la clase 2. La clase 1 contiene los elementos 1 y 3 y la clase 2, 2. Entonces, 1, 3 es distinto de 2. Significa que no existen elementos comunes. Entonces, si las clases son distintas, en mi relación no va a existir el par ordenado 1, 2, ni 2, 1. No va a existir. Después vemos que la clase 1
es distinto de la clase 3 también. Significa que la clase 1 de la clase 3, ¿no? Vamos a buscar la clase 3, ¿sí? La clase 1 era 1 y 3 y la clase 3 era, no, es igual, ¿no? Estamos mal. La clase 2 es distinto de la clase 3, dice. La clase 2 tiene el conjunto que contiene un elemento 2 y la clase 3 el conjunto que contiene los elementos 1 y 3. Son distintos, por lo tanto, no existen elementos comunes. La intersección entre ellos es el conjunto vacío. Por lo tanto, el par ordenado 2, 3 y el par ordenado 3, 2 no van a pertenecer a la relación, ¿sí? Entonces, si las clases de equivalencia son iguales, los pares ordenados existen. Si las clases de equivalencia son distintas, no existe el par ordenado. ¿Qué me dicen ustedes de la clase 2 y la clase 3? ¿Será que puede existir el par ordenado 2, 3 y el par ordenado 3, 2? ¿Cómo es esta clase y esta clase de acá? ¿Son iguales o son distintas? Distintos. Distintos. Entonces, si son distintos, significa que el par ordenado 2, 3 no pertenece, ni el par ordenado 3, 2 pertenece, ¿no? Entonces, si las clases de equivalencia son distintas, el par ordenado de esos elementos no existe. Si las clases de equivalencia son iguales, esos pares ordenados existen, ¿ya? A eso nosotros llamamos clases de equivalencia. Bueno, dentro de lo que era su práctico, dentro de lo que era el práctico, ustedes tenían en el ejercicio 2, ustedes tenían un conjunto y tenían que inventarse o crear o determinar una relación R que iba a ser una relación de equivalencia, es decir, que sea reflexiva, simétrica y transitiva, ¿sí? Sobre esta relación de equivalencia, ahora ustedes se van a definir las clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces, tienen que definir las clases de equivalencia de A, de B, de C, de E y de E. ¿Ya? Y la segunda parte era que ustedes se creen una relación S sobre este conjunto y esta relación no iba a ser reflexiva, ni simétrica, ni transitiva, y ustedes iban a encontrar su cerradura reflexiva, iban a definir primero y después iban a definir su cerradura simétrica, iban a definir su cerradura transitiva y la iban a encontrar, ¿sí? Entonces esto ya lo dimos la anterior semana. La anterior clase, disculpen, lo único que yo estoy aumentando es que definan las clases de equivalencia. Definir las clases de equivalencia, definir y encontrar. No, encontrar mejor, ¿ya? Cuando yo les digo definir, significa que tenían que darme la definición formal, pero deberían aprendérsela porque ya saben que hay preguntas teóricas, ¿no? ¿Se entiende este ejercicio? ¿Se entiende el ejercicio? Bueno, si no dicen nada es porque se entiende, ¿no? ¿Podría volver a repetir, señora, por favor? Claro, esta es la tarea que yo les había dado la anterior clase, el práctico que ya ustedes están armando. Entonces, sobre este práctico, yo me había definido un conjunto y ustedes tenían que definirse una relación R que sea una relación de equivalencia.
Es decir, que R sea reflexiva, simétrica y transitiva. Ustedes iban a inventar una relación de equivalencia sobre este conjunto. Una vez que ustedes se definen esa relación, ustedes encuentran las clases de equivalencia. Es decir, las clases de A, B, C, D y E. ¿Sí? Esas son las clases de equivalencia. Eso es lo que le estoy pidiendo. Ah, ya está bien, señora, porque recién entré tarde ahorita. Ok. Ok, entonces tienen que encontrar las clases de equivalencias de A, las clases de equivalencia de B y así consecutivamente, ¿ya? Hasta, aquí le voy a poner un puntito, hasta E, ¿sí? Hasta E. ¿Listo? Entonces, seguimos avanzando. Con eso hemos terminado nosotros lo que son las relaciones de equivalencia. Tienen que aprenderse bien las definiciones de relaciones de equivalencia, cuando es una reflexiva, cuando es simétrica, cuando es transitiva. Tienen que aprenderse bien cómo verificar, ya sea por matriz, ya sea por digrafo, ya sea de forma analítica. Si no cumplen esas relaciones, tienen que saberse definir lo que son las definiciones formales de las cerraduras y encontrarlas. ¿Por qué? Porque es una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar una relación, les voy a decir que ustedes inventen una relación y verifiquen si es una relación de equivalencia. Entonces deben aprenderse cuándo es reflexiva, cuándo es simétrica, cuándo es transitiva y cómo verificarla. ¿Sí? Y si es una relación de equivalencia, encontrar sus cerraduras, encontrar sus clases de equivalencia. Si no es una relación de equivalencia, encontrar la cerradura. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta de examen. ¿Ya? Bueno, vamos a ir con el último tema ya hablando de lo que son las relaciones y las operaciones para que podamos entrar al último tema de la unidad número 3, que son estructuras de orden. Vamos a estudiar lo que son las particiones sobre un conjunto, cómo crear particiones sobre un conjunto. Entonces, la partición de un conjunto no vacío A es una colección de subconjuntos no vacíos, es decir, subconjuntos distintos del conjunto vacío, donde cada elemento de A pertenece a cada uno de los conjuntos en P, y si tenemos más de un subconjunto, esos subconjuntos no tienen que tener elementos comunes, es decir, la intersección entre esos conjuntos debe ser igual al conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto a ustedes cuáles son las 3 propiedades que debe cumplirse para hacer una partición sobre un conjunto, ustedes deben escribirme estas 3 propiedades, que deben ser distintos de vacío, que no deben tener elementos comunes y que la unión de esos conjuntos deben dar mi conjunto A. ¿Ya? Entonces, veamos en la práctica. En la parte formal son estas 3 definiciones, estas 3 condiciones. Bueno, acá nosotros tenemos un conjunto. Acá tenemos un conjunto que contiene a los elementos A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Ya? Recordemos, sobre ese conjunto, sobre este conjunto de acá, yo puedo definirme, en la parte de conjuntos nosotros estudiábamos esto, puedo definirme 2 elevado a n subconjuntos. ¿Sí? En este caso sería 2 elevado a la cantidad de elementos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 elevado a 8. ¿Y esto es igual a cuánto? 256. 2 elevado a 8. Sí, ¿no? O 128, ¿qué? Por 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128 y 256. 256 subconjuntos, ¿sí? 256 subconjuntos que tiene este conjunto de acá. Este conjunto tiene 2 a la n subconjunto. N es la cantidad de elementos. 2 elevado a 8, 256 subconjuntos. Entre esos subconjuntos, yo voy a decir que tengo aquí 7. 7 de los 256. ¿Sí? Entonces, me pide que yo arme particiones. ¿Cuáles son consideradas particiones? Entonces vamos a encontrar particiones sobre ese conjunto. Entonces me está preguntando sobre A sub 1 y A sub 2. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar, sobre estos dos voy a trabajar. ¿Sí? Me está preguntando si estos pueden formar una partición. Entonces, yo voy a verificar las 3 condiciones. Vamos a verificar las 3 condiciones. ¿Sí? Y vamos a decir primera condición. La vamos a copiar de acá la primera condición. Me dice que todos los conjuntos deben ser distintos de vacío. ¿Sí? Entonces yo verifico y digo A sub 1 es distinto de vacío. ¿Qué me dicen? ¿A sub 1 será distinto de vacío? ¿O es igual a vacío A sub 1? Distinto. Distinto porque tiene elemento, ¿no? ¿Y qué digo de A sub 2? ¿A sub 2 será distinto de vacío? También, ¿no? Ok, entonces cumple la condición. Cumple la condición. Los dos subconjuntos que yo he determinado son distintos del conjunto vacío. ¿Sí? Vamos a la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? La vamos a copiar de acá. Dice, cada elemento de A pertenece a un conjunto de P. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo uno A sub 1, que es el conjunto que yo he escogido, con el otro conjunto, unión, el otro conjunto que es A sub 2, esto me tiene que dar A, mi conjunto A. La unión de todos los elementos de los subconjuntos me tiene que dar mi conjunto A. ¿Sí? Entonces, mi conjunto A, lo vamos a copiar acá, va a contener todos esos elementos. ¿Sí? Entonces, este es mi conjunto A. Y estos son dos subconjuntos. Entonces, vamos a verificar lo siguiente, ¿no? Vamos a verificar si cumple esta propiedad. Entonces, vamos a decir, si yo uno este conjunto con este conjunto de acá, esto va a ser igual a, mire, A, C, voy a insertar lo que falta acá, aquí falta B, después tenemos C, D, A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, acá falta D, E, F, G y H, ¿sí? Entonces la unión de estos dos, de este con este de acá, me da este conjunto de acá. Y este conjunto es el mismo que tengo acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces la unión de los dos subconjuntos
me da A. ¿Sí? Entonces digo que cumple la segunda condición y me voy a verificar mi tercera condición para ver si yo puedo encontrar particiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice mi tercera condición? La tercera condición me dice que no deben existir elementos comunes entre los subconjuntos. Es decir, si yo hago la intersección de A sub 1 con A sub 2, ¿sí? Vamos a colocar intersección. Esto debe ser igual al conjunto vacío. ¿Sí? Entonces yo verifico, ¿sí? Voy a verificar estos dos subconjuntos, este y este subconjuntos que tenemos acá, que son con los que estamos trabajando, y vamos a hacer la intersección. ¿Será igual o distinto al conjunto vacío? ¿Qué dicen? La intersección entre estos dos conjuntos me da como resultado el conjunto vacío. ¿O no? ¿Qué es la intersección? No. ¿Qué es la Distinto. intersección? La intersección es los elementos comunes, ¿no ve? Entonces, esto me va a dar A. ¿Qué más me va a dar? Esos son los elementos comunes, ¿no? ¿Qué más? A, B, no hay acá. C también. ¿Qué más? Y nada más, ¿no? A y C. Y eso es distinto del conjunto vacío. Ya, es decir, que existen elementos comunes entre esos subconjuntos. Por lo tanto, no cumple la condición. Y A sub 1 y A sub 2 no pueden ser partición. A sub 1 y A sub 2 no pueden formar una partición del conjunto A. ¿Sí? Entonces, para que formen una partición, los subconjuntos que yo escojo tienen que ser distintos del conjunto vacío. La unión de esos subconjuntos me tiene que dar mi conjunto y no debe existir elementos comunes entre ellos. ¿Sí? Esas son las tres condiciones. Si cumple las tres condiciones, nosotros decimos que son particiones. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver un ejercicio, si son particiones. Acá vamos a analizar A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Ya? Entonces vamos a copiar bien rapidito. Ya sabemos nosotros de qué se trata. A sub 3, A sub 4 y A sub 5, me dice. Estos van a ser los subconjuntos que han elegido. Entonces, vamos a verificar las propiedades. Y vamos a verificar qué propiedades cumplen. Ya este es el segundo ejemplo. Entonces vamos a verificar la primera propiedad. Los subconjuntos con los que yo voy a trabajar son A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Sí? Entonces la primera propiedad me dice que A sub 3, A sub 4 y A sub 5
deben ser distintos de vacío. ¿Qué me dicen? ¿Cumple o no cumple la primera condición? Estos tres son distintos de vacío, ¿ok? Ahora vamos a hacer que la unión de estos tres conjuntos me dé A. Entonces yo voy a hacer la unión de A sub 3 con A sub 4 y A sub 5. Y A sub 5. Me tiene que dar A. Ya entonces A sub 3 va a contener estos elementos. A sub 4 va a contener estos elementos de acá. Y A sub 5 va a contener F y H. Si estoy haciendo la unión de los tres conjuntos, entonces el resultado va a ser A, B, C, D, E, F, G y H, ¿no? Ese va a ser mi resultado si yo uno todo esto más esto de acá. Entonces, la unión de esos tres cumple la condición, ¿sí? Cumple la condición, entonces pasamos a verificar la tercera condición, que no existan elementos comunes. Entonces, yo tengo que hacer la intersección, miren acá, de A sub 3 con A sub 4. A sub 3 con A sub 4. Tengo que hacer la intersección de A sub 3 con A sub 5. Todos tienen que cumplir, ¿ya? Y tengo que hacer la intersección de A sub 4 con A sub 5, ¿no? Entonces verifico la intersección de A sub 3 con A sub 4, de A sub 3 con A sub 5 y de A sub 4 con A sub 5. ¿Listo? ¿Cómo será la intersección de A sub 3 con A sub 4? ¿Será igual al conjunto vacío? Aquí dos tienen los conjuntos. Sí. Sí, es igual al conjunto vacío, porque no hay elementos comunes. ¿Cómo será la intersección de A sub 3 con A sub 5? ¿Es igual al conjunto vacío o distinto? ¿Hay elementos comunes entre A sub 3 y A sub 5? No. No hay, ¿no ves? Entonces es igual al conjunto vacío. ¿Cómo será la intersección de A sub 4 con A sub 5? ¿Es igual al conjunto vacío? Sí, ¿no? Entonces nosotros decimos que cumple la condición. Cumple la condición, entonces una partición de mi conjunto A la va a formar el conjunto A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Entonces aquí vamos a tener A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Sí? A sub 3, A sub 4, son conjuntos por si acaso, y A sub 5. Una partición de A va a ser este conjunto van a ser todos estos conjuntos de acá, ¿ya? El conjunto de partes, acuérdense, es el conjunto cuyos elementos son subconjuntos, ¿no? Entonces, una partición va a tener estos tres subconjuntos, ¿sí? Entonces, forman particiones aquellos subconjuntos que cumplen esas tres propiedades. Entonces, acá nosotros tenemos una partición, ¿sí? ¿Qué me dice el teorema? Existe un teorema que me dice
Si S es una partición sobre el conjunto X, decimos que X está relacionado con Y. Si para algún A que pertenece a S, X y Y pertenecen a A, entonces la relación es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Sí? Entonces, miren acá. Vamos a hacer sobre el mismo ejercicio. ¿Sí? Acá yo tengo un conjunto. Mi conjunto era este de acá. Este era mi conjunto, ¿no ves? Con el que habíamos trabajado nosotros. Sobre este conjunto, yo he definido esta partición. Una de las particiones, porque pueden haber varias particiones. ¿Sí? Y sobre esta partición, yo puedo definir una relación de equivalencia. Sobre la partición, yo puedo definir una relación de equivalencia. ¿Cuál es la relación de equivalencia? Me sitúo en mi primer subconjunto y empiezo a encontrar los pares ordenados. Digo A, A, C, A, E, A, G. Paso al siguiente elemento, C, A, C, 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 E, C, G. Paso al siguiente elemento, E, A, E, C, E, G. Paso al siguiente elemento, G, A, G, C, G, E y G, ¿sí? He terminado mi primer subconjunto. He relacionado cada elemento consigo mismo y con los demás y armo mis pares ordenados. Paso al segundo subconjunto y digo B, 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 D, D, B y D, D. ¿Ven? Termino mi segundo subconjunto y paso a mi otro subconjunto. Y digo F, 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 H, H, F y H, H. ¿Sí? Entonces, a partir de esta partición, yo he formado una relación. Y esta relación es una relación de equivalencia. ¿Sí? Eso me dice el teorema. Sea S una partición sobre un conjunto X, vamos a poner sobre un conjunto A, decimos que dos elementos están en relación si para algún A en S, X, Y pertenece a A. O sea, ¿qué quiere decir todo este teorema? Este teorema me quiere decir que a partir de una partición que yo he encontrado sobre un conjunto, yo puedo definir una relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, la teoría también ustedes la tienen en la plataforma, ¿ya? Vuelvan a revisar y vamos a la parte del práctico. Como ahora están de muy poco hablar, pues vamos dándole tarea. Todo esto yo voy a poner sea el conjunto A que contiene a los elementos B, F y G. ¿Sí? ¿Qué quiero que hagan? Que encuentren los subconjuntos de A, que me encuentren dos particiones de A que cumplan las tres propiedades y a partir de esas particiones me formen
las dos relaciones de equivalencia. ¿Sí? Entonces, acá tienen un conjunto A, ese conjunto A tiene los elementos B, F, G. ¿Cuántos subconjuntos va a tener? ¿Cuántos subconjuntos? 8. 8. Uno. 8. 2 elevado a 3, 8. Sobre esos 8 subconjuntos, yo creo que ustedes se formen dos particiones. Tienen que tener en cuenta que las particiones tienen que tener por lo menos dos subconjuntos, ¿ya? Y a partir de esas particiones, ustedes me formen las relaciones de equivalencia. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros estaríamos terminando la parte de particiones. Y vamos a empezar la tercera parte de las relaciones, ¿sí? Por si acaso, si ustedes hacen el práctico, el examen, el segundo parcial, todo lo que es de relaciones, va a salir del práctico, ¿ya? Todas las preguntas van a salir de acá. Entonces, hemos terminado de estudiar las relaciones de equivalencia, ahora vamos a estudiar las relaciones o las estructuras de orden, ¿ya? Voy a dejar de compartir y vamos a iniciar la última parte de la unidad número 3, ¿ya? A ello llamamos estructuras de orden. Espérenme un ratito. Un momentito, denme un momentito, por favor. Voy a buscar la lección, ¿ya? Por si acaso sus exámenes no los he corregido. Lo voy a corregir una vez que termine la época de retiro, ¿no? ¿Cuándo termina el retiro? ¿Me pueden decir? El viernes, hija. Bueno, El 3 era. hasta el viernes vamos a saber cuáles son los valientes que se quedan conmigo, ¿ya? Entonces, el viernes yo voy a verificar quiénes ya están en la materia definitivamente y voy a corregir sus exámenes y sus prácticos. Esta segunda parte, este segundo examen parcial es más fácil, por eso yo estoy haciendo un solo práctico, ¿sí? Si ustedes van avanzando a la par de lo que yo le voy dando el práctico, no va a ser tan difícil. Y entonces, el segundo examen parcial es más fácil. ¿Ok? Así que por favor, para los que no vayan a retirar, pues tienen que hacer solamente el práctico, ¿ya? No necesitan más. Bueno, ya estoy acá con mi lección. Y vamos a continuar, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a dejar un ratito acá. Y vamos por lo menos a hacer la introducción ahora, ¿ya? Entonces vamos a empezar a estudiar otras relaciones que son muy importantes. A estas relaciones las llamamos relaciones y estructuras de orden. Dice, una relación binaria R es un subconjunto de A por A. Vamos a seguir trabajando sobre relaciones en un solo conjunto. Es una relación de orden si y solo si
R verifica las propiedades de ser reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿sí? Nosotros ya sabemos verificar cuándo son reflexivas, nosotros sabemos verificar cuándo son transitivas, lo que nos faltaría verificar es cuándo una relación es antisimétrica, ¿sí? Entonces, las relaciones de órdenes parciales más comunes son las relaciones menor igual y mayor igual, que pueden definirse sobre el número de los enteros o sobre el número de los naturales. Por esto, cuando nosotros hablamos de relaciones de orden parcial, vamos a usar esta simbología, ¿sí? Así, entre paréntesis, colocamos el conjunto A y colocamos una simbología que parece unas pestañitas que se parecen a los signos mayor igual o menor igual, ¿sí? De tal manera que cuando un elemento A vemos esta simbología es mayor o igual a B, decimos que A sucede a B, que A es posterior a B, o A precede a B, A es anterior a B. Pero si los elementos fuesen distintos, decimos lo mismo, pero estrictamente. Entonces eso lo vamos a verificar después en el diagrama de Haas. Entonces vamos a decir una relación de orden parcial en un conjunto A se llama de orden parcial si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. A ese conjunto A con el orden parcial R nosotros lo vamos a llamar conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Ejemplo, bueno, esto está muy largo todavía. Acá vamos a tener un conjunto A que contiene a los elementos 1, 2 y 3. Y sobre ese conjunto A nosotros nos vamos a definir la relación menor igual. Menor igual. La primera componente es menor o igual a la segunda componente, ¿sí? Entonces recordemos, para encontrar la relación, es decir, los pares ordenados que cumplen esta condición, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el producto cartesiano, ¿no? Entonces, si A tiene 3 elementos, A por A va a tener 9 elementos. De esos 9 elementos, verificamos cuáles elementos cumplen donde la primera componente es igual o menor, ¿sí? Entonces, todos estos pares van a pertenecer a esta relación 1, ¿sí? Vamos a verificar si sea una relación de orden parcial. Para que sea una de orden parcial, tenemos que verificar que sea reflexiva, ¿sí? Entonces, si yo dibujo su digrafo, yo puedo decir que es reflexiva, miren. Sobre cada nodo existe un ciclo, ¿no? Si yo dibujo su matriz, también puedo verificar que todos los elementos de la diagonal principal son 1 y digo que es reflexiva. También puedo verificar si es transitiva de la forma más fácil para mí. ¿Cuál sería? Encontrar su relación de conectividad y verificar si la relación contiene los mismos pares de la relación de conectividad. Si cumple la condición, decimos que es transitiva. Entonces, ¿cuál es la relación de conectividad? Me paro en un nodo y me fijo. Puedo llegar a 1, a 2 y a 3, ¿no? De 2 puedo llegar a 2 y a 3. Y de 3 puedo llegar a 3. Verifico si mi relación, esta relación es igual a la relación de conectividad y digo es transitiva. Entonces ya he verificado, es reflexiva, es transitiva. Me falta verificar que sea antisimétrica, ¿ya? ¿Qué me dice la propiedad de ser antisimétrica? La propiedad de ser antisimétrica dice, si dos elementos son iguales, entonces el par ordenado A, B pertenece a la relación. Significa que la propiedad antisimétrica acepta estos pares reflexivos. 1, 1, 2, 2 y 3, 3.
yo no me preocupo por estos pares reflexivos, ¿ya? Los acepta la propiedad antisimétrica. Pero ¿qué pasa cuando la primera componente es distinto a la segunda? Por ejemplo, 1 y 2. Me dice, si 1,2 pertenece a R, entonces B,A no debe pertenecer. Si 1,2 pertenece, 2,1 no debe pertenecer. Si 1,3 pertenece, 3,1 no debe pertenecer. Si 2,3 pertenece, 3,2 no debe pertenecer. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta relación es antisimétrica. ¿Sí? De esa manera, nosotros verificamos si una propiedad es antisimétrica. A ver, para que quede, y con esto ya vamos a terminar, para que quede claro, como otro ejemplo, yo voy a decir que tengo esta relación así. ¿Será antisimétrica? ¿Es antisimétrica o no es antisimétrica? No es. No es. 1 es distinto de 2, ¿no? De esto no me preocupo yo. De esto no me preocupo. Me preocupo por lo que son distintos. Entonces, si 1,2 pertenece, 2,1 no debe pertenecer. No pertenece, paso al siguiente par ordenado cuyos elementos son distintos. Si 1,3 pertenece, 3,1 no debe pertenecer, ¿no? Por lo tanto, decimos no es simétrica. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta relación de acá? ¿Será antisimétrica? Sí. No es antisimétrica, ¿no? Sí es antisimétrica. ¿Y qué pasa con esta relación de acá? Vamos a decir que esta se llama R sub 3 y esta se llama R sub 4. ¿Es antisimétrica? Sí. Sí, es antisimétrica. ¿Listo? Entonces, cuando una relación cumple la propiedad de ser reflexiva, de ser transitiva y de ser antisimétrica, nosotros la vamos a llamar una relación de orden, ¿ya? Después vamos a mirar que puede ser de orden parcial o de orden total, ¿sí? Bueno, entonces el día viernes vamos a continuar. Yo les voy a mandar el práctico hasta la fecha de ahora, 1 de diciembre. Váyanlo, por favor, haciéndolo ya. No se dejen pisar con el práctico. Ya teníamos una fecha de presentación, ¿no ve? ¿Cuándo era la fecha de presentación? El miércoles, Inge. El otro miércoles, ¿no? Sí. Ok. Entonces, nosotros hasta acá teníamos que presentar, bueno, vamos a aumentar lo de partición. Aquí vamos a presentar hasta el miércoles 8, ¿no? Sí. Y de aquí en adelante ya es otra. Por favor, lo voy a eliminar este práctico para volverle a enviar, ¿ya? Disculpen, señora. Dígame. Esa parte de anterior práctico de todo es para día miércoles, porque dice 6 de diciembre, dice en la plataforma. 6 de diciembre. Ay, ¿por qué me dijeron 8? Bueno, Del anterior práctico dice 6 de diciembre.